Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a la sesión mensual de la Unidad de Imagen Mamaria. Dejo con ustedes a la doctora Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenas noches. Nos da mucho gusto presentar esta sesión mensual, que en esta ocasión es Lomas Altas, la encargada de prepararlo. Y me da mucho gusto presentar a la doctora Claudia Sandoval, quien es la jefa del área en Lomas Altas y que se hizo el calificación agregada de mama en el grupo CT Scanner, y también ella va a presentar a integrantes muy importantes que la están acompañando en la actualidad. Así que bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Claudia. Gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta sesión que participaremos el día de hoy. Es un honor para mí presentar a los nuevos integrantes del equipo de imagen mamaria para el grupo CT Scanner Lomas Altas. Es, en primer lugar, a la doctora Sara Valdés Bañuelos. Ella es egresada de la especialidad de radiología diagnóstica y terapéutica en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío. Realizó su alta especialidad en imagen mamaria en el Instituto Nacional de Cancerología. El segundo integrante de nuestro equipo es el doctor Hugo Velázquez Suárez, alta especialidad en el Instituto Nacional de Doctores, por integrarse a este equipo. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces damos inicio al caso número 1. El caso número 1 se trata de una paciente femenina de 50 años que acude a realizar mastografía de tamizaje. Ella es asintomática, sin ningún antecedente de importancia, sin estudios previos. Aquí son las imágenes craneocaudales. Vemos que tiene un tejido con alta densidad, es heterogéneamente denso, es de tipo nodular, es simétrico. Llama la atención un nódulo asociado a un trayecto vascular que corresponde a un ganglio intramamario que tiene similares características en relación con los estudios previos. Proyecciones medio oblicuo lateral, nada de importancia. Corroboramos la imagen en relación al ganglio intramamario. La proyección lateral, donde lo vemos mejor. Posteriormente realizamos estudio de ultrasonido, donde corroboramos la morfología adecuada del ganglio que se localiza en la cola mamaria, en R2 a 8 centímetros del pezón, con 3 milímetros de grosor en su eje corto. El hilio vascular, bastante prominente. Y llama la atención que adyacente al ganglio encontramos este nódulo heterogéneo, circunscrito, con moderado reforzamiento posterior. Se localiza en R1 a 6 centímetros del pezón. Y con Doppler color también tiene un incremento en la vascularidad. Posteriormente realizamos elastografía, donde encontramos una dureza de 11.3 veces mayor al tejido adyacente. Y el diagnóstico que realizamos en este caso fue un nódulo heterogéneo en R1 de la mama izquierda de reciente aparición, al que le estamos recomendando biopsia percutánea guiada con ultrasonido y un ganglio intramamario ipsilateral. El BIRATS que corresponde es un BIRATS 4B, de acuerdo a la clasificación del Colegio Americano de Radiología. Posteriormente tenemos el resultado de la biopsia. El resultado fue un carcinoma papilar intraductal con una inmunohistoquímica donde tiene receptores positivos en estrógenos y progesterona, un HER2 new negativo y un Ki-67 con un 40% positivo en células neoplásicas. El tratamiento en este caso fue cirugía conservadora, radioterapia y tamoxifeno.
Este es un año después. Vemos aquí las grapas en el sitio quirúrgico. Vemos distorsión en la arquitectura y engrosamiento cutáneo, hallazgos que se asocian al antecedente quirúrgico. Y en cuanto a la revisión bibliográfica en estos casos, vamos a ver que el carcinoma papilar in situ representa solamente el 1 al 2% de los carcinomas de mama. Por lo general se presenta en pacientes posmenopáusicas con una edad promedio entre los 63 y 67 años. Nuestra paciente tiene 50 años, así que no era la edad promedio de presentación. Cuando el epitelio de los carcinomas papilares presenta características diagnósticas de carcinoma intraductal, la lesión se clasifica como carcinoma ductal papilar in situ. El tratamiento y el pronóstico son excelentes en estos casos, es cirugía conservadora y radioterapia. Vamos a dar unos minutos, pueden escribir sus preguntas en la sección de abajo de preguntas y respuestas o en el chat. Y damos unos minutos si alguien quiere comentar algo o tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, ¿podemos continuar? Hola, doctora, buenas. Bueno, gracias nuevamente por la bienvenida. Efectivamente, hay una pregunta por parte aquí de nuestro chat que a continuación se la voy a leer a usted. En ultrasonido, no es muy claro para el diagnóstico, pregunta un doctor. Efectivamente, la imagen pues es un nódulo heterogéneo. Aquí lo importante que debemos de resaltar es que una paciente después de los 40 años, ella tiene 50 años, todos los nódulos de reciente aparición es indicativo de biopsia. Este es un hallazgo nuevo y lo que queríamos descartar aquí es que teníamos una sospecha de que pudiera ser otro ganglio intramamario. Sin embargo, no había correlación mastográfica y en el ultrasonido tiene bastante vascularidad. Entonces, ya con esos datos sí damos indicación de hacer biopsia para descartar siempre una posibilidad de algún otro nódulo. Doctora Lara, ¿quisiera comentar algo? Yo quisiera agregar que, bueno, sí, la pregunta del doctor es muy interesante. Realmente parece una lesión morfológicamente benigna, pero es heterogénea, como lo mencionaste, Claudia, y la edad de la paciente. Tenemos que integrar todo el historial clínico. No sé la parte de la exploración física en esta señora, pero aunque sea poca la frecuencia de estos tumores, que sean raros, debemos de tener en cuenta que tenemos que pensar en ellos también, y yo creo que la bondad de la biopsia con aguja de corte, que sabemos que es muy bien aceptada por las pacientes, pues es de gran ayuda. Gracias. Listo, doctora. Creo que por el momento no hay más preguntas en relación a este primer caso. Gracias, doctor. Continuamos. Presentamos el caso número 2. Es una paciente femenina de 39 años. Ella acude por referir nódulo palpable en la mama derecha de 3 años de evolución, con cambios en la piel de reciente aparición, dolorosos. Prácticamente esa es la razón por la que viene. No tiene ningún antecedente de importancia y pues debido a su edad es un estudio de primera ocasión. Tomamos inicialmente una mastografía, encontrándose, estas son las proyecciones craneocaudales, donde existe un aumento importante en la densidad en la mama derecha que compromete la piel. Veamos cuán engrosada está. Y la lesión multinodular que ocupa prácticamente la totalidad de la mama. Estas son las proyecciones medio lateral oblicuas, donde corroboramos la presencia de la lesión, no se asocia a calcificaciones y llama la atención todo este proceso inflamatorio hacia el área de areola pezón y engrosamiento cutáneo. Posteriormente realizamos ultrasonido. Vemos que prácticamente toda la mama tiene este componente heterogéneo
nada definido, sin vascularidad con Doppler color. El área de la región retroareolar, vemos algunos conductos sectásicos con detritus en el interior. Los ganglios, evidentemente, tienen pérdida de la morfología, están agrandados. Existe múltiples conglomerados de crecimientos ganglionares con pérdida de su morfología. El lado contralateral nos llamó la atención que hacia los bordes inferiores encontramos pues algunos nódulos, parecerían algunos quistes complicados, onovoides, circunscritos, algunos tienen moderado reforzamiento acústico posterior. La elastografía nos da bajísima hasta una vez de mayor dureza que el tejido glandular adyacente. Un tejido heterogéneo y les quiero mostrar clínicamente cómo se encontraba la paciente. Estas eran las lesiones que tenía, que ocupaban prácticamente hacia la región retroareolar y cuadrante inferointerno. Evidentemente hay una indicación de biopsia para determinar el origen de toda esta sintomatología. Y el diagnóstico por imagen, bueno, pues es un tejido denso con calcificaciones benignas, una tumoración en la mama derecha que ocupa todos los cuadrantes, que existe un proceso infiltrativo de la piel hacia el cuadrante inferointerno, el conglomerado ganglionar en la axila, que corresponde a los niveles 1 y 2 de Berg, y en la mama izquierda tenemos estos nódulos como mixtos, como heterogéneos. También estamos recomendando biopsia guiada con el ultrasonido y corresponde a la categoría BIRAT 5. El resultado de patología en este caso, a esta paciente le hicimos estudio de PET-CT. Quiero invitar al doctor Juan Soto, que es médico nuclear, colaborador de CT Scanner Lomas Altas, siendo el especialista del área, que nos comente los hallazgos de esta paciente. Bienvenido, doctor Juan Soto. Muchas gracias, doctora Sandoval. Muy buenas noches a toda la audiencia. Sí, en la pantalla podemos identificar las imágenes en la columna del lado izquierdo de lo que es los cortes de tomografía en proyecciones axiales y del lado derecho ya la fusión, en donde podemos corroborar ya muchos de los hallazgos que había comentado previamente la doctora Sandoval, en donde observamos de manera muy importante una asimetría en el tejido heterogéneamente denso en la mama del lado derecho. Asimismo, podemos también identificar algunas adenopatías que tienen o que se asocian a un incremento anormal de la actividad glucolítica en la región axilar del lado derecho. Estas múltiples adenopatías se localizan en los 3 niveles de Berg. La gran mayoría de ellas convergen formando importantes conglomerados ganglionares. Cabe destacar aquí también pues que dichas adenopatías tienen incremento de la misma manera de la actividad metabólica. No sé si pudiera pasarme a otra imagen, doctora. Más adelante. En estas pues es todavía aún más evidente la importante asimetría marcada para la mama del lado derecho, en donde ustedes podrán observar cómo existe un tejido denso de bordes mal definidos desde el punto de vista tomográfico y que compromete de manera importante la piel adyacente de la región periareolar y de los cuadrantes inferiores con un engrosamiento importante de la misma. Incluso en las imágenes inferiores de esta que pueden observar ustedes en su pantalla, podemos ver o hacer más evidente que también la piel tiene un importante incremento metabólico, incluso con algunas áreas de captación focal. Bueno, el PET-CT como un estudio no tanto confirmatorio de la enfermedad, sino más bien para valorar la extensión de la misma,
nos muestra pues hallazgos adicionales a lo que ya se había comentado a nivel local de la mama del lado derecho. También se identificaron 2 nódulos en la mama contralateral con incremento focal del metabolismo. Y a nivel pulmonar, como podemos observar en estas imágenes, se identifican múltiples imágenes nodulares, sólidas, distribuidas en ambos hemitórax. Las más representativas por su tamaño y la actividad metabólica afectan el pulmón del lado derecho, sobre todo en el lóbulo inferior, en su segmento superior y medial. Estas lesiones pues también se asocian a incremento pues del metabolismo, lo cual sugiere en el escenario clínico de la paciente pues depósitos secundarios por metástasis del primario de la mama del lado derecho. No sé si hay algunas otras imágenes, doctora, para poder compartir. Estos son cortes sagitales, coronales, perdón, solamente del PET, en donde pues se hace evidente la enfermedad, sobre todo ganglionar, axilar, del lado derecho. Curiosamente, pues existen áreas en donde la actividad metabólica no está tan incrementada, otras áreas que sí alternan con metabolismo focal que mostraba cuantificaciones de Sulmax por arriba de 4. Esto habla pues de muy posiblemente desde el punto de vista molecular y bioquímico, una gran heterogeneidad tumoral que tiene esta neoplasia. No sé si hay alguna otra imagen, doctora. Son las imágenes igual coronales, ya en fusión con la tomografía. Y no sé si hay alguna otra más, en donde pues incluso como ustedes pueden ver en las cortes, sobre todo de la columna inferior, se puede ver la lesión primaria en la mama del lado derecho con los conglomerados axilares que ya habíamos comentado. No sé si hay alguna otra imagen. Este es el resumen, doctor. Estas son todas, en Ok, este caso. muchas gracias. Y pues bueno, básicamente podemos en ese estudio, ya nada más a manera de conclusión, pues el poder identificar precisamente aquellos otros sitios en donde hubiese extensión de la enfermedad a manera de depósitos secundarios o enfermedad metastásica. El PET en este escenario pues juega un rol muy importante para poder valorar y poder etapificar de manera adecuada a las pacientes, en este caso, pues con esta neoplasia pues multicéntrica, ¿no? Es muy marcada y llama mucho la atención, sobre todo la mama del lado derecho. Sin embargo, también se confirma actividad tumoral en la mama contralateral. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. En este caso, por ultrasonido, pues prácticamente veíamos solamente como esta heterogeneidad en el tejido con algunos nódulos que pudieran parecer zonas quísticas. Nos llamó la atención que usted podría considerar que tiene una gran representación el estudio del PET para el diagnóstico del lado izquierdo, buscando bilateralidad. Sí, definitivamente. Obviamente, el PET no goza de una excelente sensibilidad y especificidad, sobre todo en ciertos estirpes tumorales de cáncer de mama. Tiene también limitaciones, sobre todo en algunas variantes lobulares, en donde la molécula que utilizamos, que es el FDG, no tiene tanta avidez por el tejido tumoral. Sin embargo, incluso a pesar de que la tomografía no es el mejor método para valorar el tejido mamario, desde el punto de vista tomográfico sí se identificaron unos nódulos sólidos que mostraban realce con el medio de contraste y que tenían una concordancia directa con el hallazgo molecular de incremento focal del metabolismo, que como le comentaba, doctora, en este escenario son considerados como altamente sospechosos de enfermedad también tumoral en la mama contralateral. Muchas gracias, doctor. Claudia, yo quisiera preguntar, bueno, es una gran masa del lado derecho, es localmente avanzada, pero pensaron en algunas posibilidades diagnósticas como un sarcoma a estas edades en esta chica. Y yo no sé, del lado izquierdo realmente por ultrasonido no me parecían tan terribles las imágenes
cuando dijiste que biopsia también del lado izquierdo. Realmente no eran morfológicamente como benignas, pero pensando en esta gran masa con todos estos cambios locales, no pensaron, es raro, en metástasis a la mama contralateral de un sarcoma y que fueran hematógenas con todo este cortejo tan grande y diseminado a pulmón y demás áreas de metástasis. No pensaron en esas posibilidades y se hizo Sí, la... doctor. Ya no biopsiaron el lado izquierdo, solamente su médico decidió hacer únicamente del lado derecho. Bueno, el diagnóstico por la imagen molecular que nos comentó el doctor, una lesión sólida heterogénea en la mama derecha que afecta a todos los cuadrantes, con un metabolismo glucolítico difuso, infiltración a la piel, con una estirpe por determinar, mama izquierda, bueno, con la sospecha y las adenopatías ya señaladas. El resultado de la biopsia fue un adenocarcinoma de mama moderadamente diferenciado, subtipo luminal A, con receptores de estrógenos y progesterona positivos, un HER2 negativo y un Ki-67 negativo, del 10%. Pero sí, entra dentro de un diferencial el angiosarcoma de mama. La paciente está inicialmente con inmunoterapia, está con ribociclib y lo concluye en 1 año. Y bueno, pues estamos en espera de tratamiento definitivo. Pero así es, doctora, sí es un diferencial para este tipo de lesiones tan extensas. Ahora, realmente es un luminal A porque también otra posibilidad con un nódulo redondo, bueno, pues si en estas chicas jóvenes sería la variante del triple negativo, que obviamente la inmuno no lo está revelando, pero bueno, yo pensé inicialmente en un sarcoma en esta chica. Es muy joven, realmente es sorprendente la edad de la muchacha, ¿no? 39, dijiste, 38. 39 años, doctora. Realmente estamos viendo cáncer de mama en gente joven. En los extremos de la vida estamos viendo los cánceres de mama, no se salvan las pacientes mayores de 70 tampoco, pero bueno, sabemos la gran agresividad de los cánceres en mujer joven, ¿no? Es correcto, doctora. Justo la bibliografía habla del carcinoma inflamatorio de mama. Es un subtipo raro del cáncer de mama, ocupa del 2 al 5%. Es localmente avanzado según la clasificación del TNM. La tasa baja de supervivencia es a 5 años en un aproximado del 25 al 50%. El tratamiento es trimodal, es quimioterapia preoperatoria, mastectomía y posteriormente radioterapia. Es importante señalar, quise enfatizar hacia la parte clínica que se va a caracterizar por una induración difusa de la piel de aspecto ericipeloide. No siempre va a existir una masa subyacente. Incluso se señala que puede haber una extensión a toda la mama, la contralateral, puede afectar el mediastino, extremidades superiores, cuello. Tienen mejor pronóstico. La bibliografía marca que en aquellos que tienen receptores hormonales positivos, y el carcinoma inflamatorio también cuando presenta altas tasas de proliferación y sobreexpresan el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, que es el HER2, también tienen buen pronóstico. El caso de ella, pues ella es positivo a estrógenos, progesterona, tiene un HER2 new negativo y un Ki-67 negativo. Así que esperamos que en ella pueda tener pues un buen pronóstico. Bueno, sí. Retomando un poquito la pregunta y el comentario que nos hacía la doctora Lara sobre los diagnósticos diferenciales que podemos tomar en consideración, definitivamente por la presentación morfológica de la lesión, sí, definitivamente una de esas posibilidades o diagnósticos diferenciales era alguna variante sarcomatoide.
Desde el punto de vista del PET, no nos pareció, sobre todo porque habitualmente este tipo de variantes tienen una mayor avidez del radiofármaco en estas lesiones. Los SVs que obtuvimos, sobre todo en la lesión primaria de la mama del lado derecho, nos daban sub muy bajitos, por abajo incluso de valores de referencia de la glándula hepática. Digo, esto ya son valores como muy establecidos, patrones de captación y de actividad metabólica que nos pueden ayudar también a orientar un poco más quizá la estirpe histológica. Pero sí, definitivamente si hubiese sido precisamente una variante de sarcomatoide, sí hubiéramos esperado encontrar cuantificaciones de sub muchísimo más altas. Gracias, doctor. Doctor Hugo y doctora Sara, ¿existe alguna pregunta? Sí, doctora. Preguntan de este lado que, bueno, comentan que da la impresión de que la paciente dejó avanzar mucho la enfermedad antes de que fuera a algún centro para diagnóstico. ¿Cuánto tiempo de evolución refirió la paciente o fue de muy rápido crecimiento? Ella señala que a sus 37 años aproximadamente ella se sintió un nódulo. Sin embargo, en la parte clínica le dijeron que pues que era muy poco frecuente a su edad, que podríamos esperar y que ella no quiso hacerse ningún estudio. Se lo recomendaron sus médicos que fuera a hacerse un ultrasonido. Ella dijo, pues no es lo frecuente que me comentaron, no me voy a hacer nada y no hizo absolutamente nada en 3 años hasta que aparecieron las lesiones cutáneas, que realmente eso fue lo doloroso y la razón por la que acudió a hacerse ya los estudios que le habían indicado hace 3 años. Realmente dejó avanzar muchísimo la enfermedad, desde que ella se detectó el nódulo palpable. También ¿Qué? preguntan que si la Sí. paciente había tenido terapia hormonal No había tenido terapia hormonal. y que si tenía antecedentes familiares de cáncer de mama. No, ninguno. De hecho, la bibliografía también señala que este tipo de lesiones no hay como mucho comportamiento genético. No hay como una gran asociación. Ahora, realmente el carcinoma inflamatorio puede ser cualquier variante histológica. Sabemos el más frecuente es el ductal infiltrante, pero que ha mandado émbolos a los linfáticos de la piel y lo que predomina son estos cambios tan importantes que vimos en esta paciente. Y bueno, pues sí, es una enfermedad localmente avanzada, sin duda, ¿no? Sí, doctora. ¿Tenemos alguna otra pregunta o podemos continuar con el siguiente caso? Podemos continuar, doctora. Gracias. El caso número 3 es todo lo contrario, el extremo de la vida, paciente de 80 años de edad, con lesión dérmica eritematosa en la mama izquierda de 9 meses de evolución. Ella sí tiene el antecedente de cáncer de mama en ese lado, en el lado izquierdo, en el 2011, tratada con cirugía conservadora, radioterapia y 7 años con Arimidex. Ella fue evaluada por primera vez en nuestro centro diagnóstico y ella proporcionaba estudios anteriores del 2020, 2021 y un reporte muy anterior, 2012. Estas son las proyecciones craneocaudales, donde vemos un tejido fibroglandular disperso con los cambios posquirúrgicos y por radioterapia en la mama izquierda que se manifiestan por este engrosamiento cutáneo, distorsión en la arquitectura, calcificaciones distróficas, y llama la atención este aumento en la densidad hacia los cuadrantes internos e inferiores en el tercio medio y posterior. Vemos también que se asocia a este engrosamiento cutáneo, los cambios posquirúrgicos manifestados aquí por disminución en el volumen, retracción cutánea, por radioterapia el engrosamiento cutáneo. Realizamos posteriormente esta magnificación, corroborando los cambios fibrocicatriciales, y la indicación, bueno, es hacer ultrasonido.
Vemos distorsión en la arquitectura, en la mama izquierda, que ocupa desde el radio de las 12 hasta el radio de las 3, toda la zona periareolar, sin vascularidad con el Doppler color. Y en el sitio de dolor, de inflamación, donde vemos también que corresponde a esta asimetría focal, vemos un engrosamiento cutáneo y un edema importante con incremento en la vascularidad, que se extienden a todo el cuadrante inferointerno. En la axila no vemos ningún crecimiento ganglionar, vemos solamente los cambios posquirúrgicos. Terapia en la mama y axila del lado izquierdo, cuadrante inferointerno ipsilateral, asociado a cambios inflamatorios cutáneos de reciente aparición. Y por estos datos estamos recomendando biopsia, que se incluya también la piel, y lo clasificamos como un BIRATS 4B. El diagnóstico histopatológico de esta paciente fue un angiosarcoma mamario. Ella concluyó inmunoterapia y bueno, pues está en espera de tratamiento definitivo. También se le hicieron estudios de resonancia magnética, donde vemos toda esta tumoración de una morfología irregular de 7 por 5 centímetros que involucran todo el cuadrante inferointerno con extensión hacia la piel. Vemos, pues bueno, zonas de necrosis. Esta es una proyección sagital. Y también vemos que la lesión se encuentra a 2 milímetros de la fascia superficial del músculo pectoral mayor. En este caso también hicimos, estas son las imágenes de las curvas de perfusión, donde vemos prácticamente curvas en meseta. Y el diagnóstico por resonancia magnética, bueno, pues fue esta lesión extensa de 7 por 5 centímetros con involucro externo extenso a piel. Encontramos unos nódulos satélites en los 4 cuadrantes y localizada a 2 milímetros de la fascia superficial del músculo pectoral mayor. Y bueno, pues es un BIRAT 6. A esta paciente también le hicimos estudio de PET-CT. Doctor Soto, ¿nos quiere ayudar a comentar las imágenes? Sí, muchas gracias, doctora. Nuevamente tenemos un estudio híbrido de PET-CT con fluordesoxiglucosa, en donde es muy evidente la asimetría de los hallazgos a nivel de la mama del lado izquierdo, en donde, como ustedes pueden observar, existe no una, sino múltiples zonas con incremento focal de la actividad metabólica, distribuidas pues prácticamente en toda la extensión de la mama, en varios cuadrantes, con diferentes dimensiones. También llamaba la atención en este caso muy específico, sobre todo en la imagen del corte axial de la columna superior, una zona de actividad metabólica focal paravertebral relacionada con actividad ganglionar. Incluso en otro corte en las partes inferiores podemos también observar actividad a nivel de un arco costal del lado izquierdo. A nivel de la glándula hepática se identificó también una zona de metabolismo. Este metabolismo era solo difuso. Se alcanza a ver un poquito en las imágenes de fusión un realce a ese nivel. Esa lesión no estaba asociada a actividad metabólica neoplásica. Este es simple y sencillamente un pitfall, muy seguramente asociado a un hemangioma a ese nivel, ¿no? En el lóbulo hepático del lado derecho. No sé si tenga alguna otra imagen, doctora. No, doctor, hicimos un resumen como de todas lo más representativo de las lesiones. Sí, y digo, es una lesión menos voluminosa cuando, digo, si lo comparamos con el caso anterior. Sin embargo, pues también llama la atención pues estas múltiples zonas
de actividad metabólica. Incluso podemos ver que algunas de esas zonas o de ese tejido tan heterogéneamente, bueno, tan heterogéneo, muestra también áreas de menor captación o de menor metabolismo glucolítico centrales, que nos hacen pensar que también están asociadas a degeneración necrótica o quística de la tumoración. Muchas gracias, doctor. De nada, doctor. Esta es la que ya había señalado. Sí, pues esa es una proyección de máxima intensidad, es una imagen que ocupamos mucho los médicos que estamos interpretando los estudios del PET-CT y nos ayuda mucho a tener un panorama muy amplio a manera de resumen de aquellos sitios, por un lado, de la biodistribución fisiológica del radiotrazador y por otro, pues aquellos sitios en donde puede haber alteración metabólica anormal. Y pues vemos como prácticamente al lado izquierdo del tórax, pues vemos estas múltiples zonas de actividad pues metabólica. Algunas de ellas son o muestran un metabolismo mucho más marcado comparativamente con otras en donde la actividad metabólica es menor. Y pues ahí donde está el puntero precisamente es una de las que veíamos a nivel de los arcos costales, ¿no? Entonces, al igual que en el caso anterior, pues aquí una de las grandes ventajas que tiene la metodología híbrida por imagen molecular es precisamente en una valoración de la extensión de la enfermedad, ya que pues en múltiples ocasiones puede haber hallazgos que incluso por tomografía o la misma resonancia magnética pueden llegar a pasar desapercibidos y se puede pues diagnosticar de una forma errónea o etapificar de una manera errónea a las pacientes. Entonces, muchas de estas pacientes que vienen para o que se les encuentran lesiones de sospecha, el siguiente estudio de elección, sobre todo para valorar extensión, es definitivamente el PET-CT con FDG. Doctora Lara, ¿quisiera hacer algún comentario? Pues no, Claudia, casos que nos asustan, pero bueno, esta es la lucha diaria, ¿no? Esta señora, bueno, ya cuando menos 80 años, me preocupa más la paciente joven con esa gran lesión, pero bueno, pues tenemos que estar muy atentos que siempre es un cáncer y que esta señora tenía, si me recalcas cuándo fue, hace cuánto se le había diagnosticado el cáncer inicial, 2011, doctora. 2002. 2011. O sea, realmente uno pensaría que ya se había brincado la posibilidad de curación, pero pues sigue siendo siempre un cáncer, ¿no? Y que 13 años después y justo la revisión habla de que este tipo de lesiones pues son rarísimas, el 0.04% de todos los cánceres de mama y tiende a presentarse en mujeres de la tercera y cuarta década de la vida, no es como lo clásico para los 80 años, aunque existe, bueno, el angiosarcoma mamario en la representación clásica es un cambio de color azul o púrpura focal e indoloro en la piel de la mama, con lesiones únicas o multifocales que pueden asemejarse a otras lesiones vasculares benignas como los angiomas o las telangiectasias. Los pacientes también pueden presentar edema, sensación de plenitud o un crecimiento rápido de la mama. Estos son tumores de origen endovascular. Hay dos tipos principales, el primario de mama y el secundario de mama, como en este caso que es un angiosarcoma inducido por radiación que ocurre aproximadamente después de 5 años posteriores a la exposición a la radiación. Y el angiosarcoma cutáneo es normalmente una asociación al linfedema. Entonces, los casos realmente, casi todas las publicaciones que se hacen en relación al angiosarcoma son casos únicos, son muy raros. ¿Existe alguna pregunta, doctor? Por el momento no, doctora.
Invitamos al auditorio a que escriba sus preguntas, pero por el momento justamente no hay. Gracias. Perdón, Este artículo es la lesión es muy parecida a la paciente joven que presentamos, una lesión que ocupa prácticamente la totalidad de la mama. Entonces, como bien lo señaló la doctora Lara, es realmente dentro de los diagnósticos diferenciales, los angiosarcomas de mama. Este es un caso de una paciente de 27 años con un aumento progresivo de la mama derecha, sin ningún hallazgo, y estos cambios inflamatorios de la piel. Pues quisiera empezar a concluir esta sesión de casos enfatizando que la sigue Hola, siendo un doctora. Perdone. Doctora, Listo. no se escucha. Gracias, doctor. no lo sé, ¿me escuchan? Ahí Sí, ya la doctora, escuchamos. justamente la conclusión no se escuchó, la diapositiva de la conclusión. Ok. Bueno, las conclusiones, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí, doctora. Pues la correlación clínica y de imagen es esencial. La cola mamaria, recordemos que es un sitio frecuente de lesiones malignas. Los carcinomas inflamatorios, bueno, son lesiones raras. Lo inicial que tenemos que descartar son procesos inflamatorios, ya que veamos que la tasa de supervivencia pues es baja. En 5 años es del 25 al 50%. Y bueno, también los angiosarcomas mamarios es un tumor raro, extremadamente agresivo, de mal pronóstico y con una alta tasa de recurrencia local y a distancia. Doctores, ¿ustedes quisieran hacer algún comentario? Todo bien, efectivamente esta sesión involucra este grupo de casos especiales que son raros, ¿no? Específicamente del angiosarcoma, que fue el último tema que se tocó. Únicamente acotar que más de 5 centímetros, cuando la lesión es mayor de 5 centímetros, hay un peor pronóstico y que también estos sarcomas en mama generalmente suelen tener muchas recurrencias. Entonces, a pesar de que los tratan, generalmente tienden mucho a recurrir. La poca experiencia que a lo mejor vimos o los pocos casos aislados que se vieron durante nuestra formación eran tumores muy voluminosos, ¿no? Y que generalmente también afectaban pared torácica, ¿no? Entonces, que sí realmente les iba mal a estas pacientes. No sé si la doctora Sara quiera acotar algo más. Pues nada más hacer un como punto muy importante que a la hora de clasificar como carcinoma inflamatorio debemos revisar bien los tiempos. Como habían comentado, por lo general son tiempos menores a 6 meses eso es importante para poder clasificarlo como un carcinoma inflamatorio. Gracias, doctores. Gracias, doctora. Por parte del auditorio, no observo preguntas, doctora, únicamente mensajes de felicitación, de casos muy interesantes. De igual forma, si todavía hay alguien en el auditorio que desea comentar alguna pregunta, aún estamos a tiempo. Hugo, yo quisiera comentar que, bueno, el Sí, diagnóstico doctora. inicial también decían que eran con las mastitis o procesos inflamatorios o infecciosos, pero bueno, aquí la clínica predomina que esto es en mujer joven y generalmente cuando hay lactancias, embarazos cercanos, y no podemos en una mujer de 70 o 80 años pensar en una mastitis bacteriana. Entonces, la clínica sigue siendo el pilar importante en toda esta patología y la correlación no la podemos olvidar también, ¿no? Gracias. Felicidades. Gracias, doctora. Gracias, doctora. No hay preguntas, doctora. Excelente. Entonces, nos regalan la encuesta y los invitamos a participar a la siguiente sesión que corresponde a CT Scanner de México en el mes de abril.
el último martes, que corresponde al día 29. Pues esperemos que nos acompañen, que no se el ánimo de estas sesiones que tienen muchos años, pero que nos siguen enriqueciendo. Así que los invitamos a participar y hacer comentarios que la verdad nos enriquecen mucho. Gracias. Doctora Lara, ¿quisiera cerrar la sesión? Nada más agradecer la presencia, felicitarlos y que sigamos en esta lucha de seguir presentando casos interesantes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor Juan Soto. Gracias, doctora Sara, doctor Hugo. Y a todos los que nos acompañaron, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Gracias. Hasta pronto.